La vida de María transcurrió como un río sereno, sin turbulencias aparentes que perturbaran su curso hacia lo que ella consideraba un destino seguro y merecido. Nunca levantó la mano contra otro ser humano. Jamás tomó lo que no le pertenecía. Nunca profirió una mentira que dañara a un inocente. Sus manos permanecieron limpias de sangre y sus bolsillos libres del peso de lo ajeno. Era, por todos los estándares humanos convencionales, una mujer decente, respetable, incapaz de causar daño deliberado a quienes la rodeaban. Su nombre nunca apareció en las páginas policiales de los periódicos, sus actos nunca fueron motivo de escándalo público, y su reputación se mantuvo inmaculada durante las 7 décadas que duró su existencia terrenal. Vivía en una pequeña ciudad de provincia donde todos la conocían como la Señora María, aquella que siempre tenía una sonrisa cordial y un saludo amable para cada vecino que se cruzaba en su camino. Los comerciantes confiaban en ella, implícitamente, sabiendo que si decía que pagaría mañana, cumpliría su palabra sin falta. Sus compañeros de trabajo la consideraban un modelo de integridad profesional, y los niños del barrio la respetaban como a una figura maternal benévola que nunca les gritaba ni les negaba una palabra de aliento cuando la necesitaban. Su reputación había sido construida meticulosamente a lo largo de décadas, piedra sobre piedra, acto bondadoso sobre acto bondadoso, hasta erigir un monumento a la rectitud, moral que todos admiraban y muchos envidiaban secretamente. Era el tipo de persona que los padres señalaban a sus hijos como ejemplo a seguir, el estándar de oro de la conducta ciudadana, la encarnación viviente de lo que significa ser una buena persona, en el sentido más tradicional y respetado del término. Sin embargo, en las profundidades de la realidad espiritual existe una verdad que trasciende las apariencias externas y penetra hasta lo más íntimo del corazón humano. Una verdad que no se mide por las acciones visibles o los reconocimientos sociales, sino por la condición interna del alma ante los ojos de un Dios perfectamente santo, como está escrito con claridad meridiana en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. María había construido toda su filosofía de vida sobre la premisa inquebrantable de que ser moralmente buena era no solamente suficiente, sino la única cosa verdaderamente necesaria para asegurar su bienestar eterno. Esta creencia se había arraigado tan profundamente en las fibras de su ser que nunca, ni una sola vez en su larga vida, cuestionó seriamente si podría existir algo más allá de sus propios esfuerzos morales, algo que requiriera humildad, dependencia, reconocimiento de insuficiencia personal. La infancia de María había transcurrido en un hogar donde los valores morales se enseñaban como absolutos incuestionables. Sus padres, personas trabajadoras y honradas, le habían inculcado desde temprana edad que el secreto de una vida exitosa y respetable residía en seguir las reglas sociales, tratar bien a los demás, trabajar con diligencia y mantener siempre una conducta irreprochable. Si haces lo correcto, le decía su madre mientras la acostaba cada noche, nunca tendrás de qué avergonzarte ni de qué arrepentirte. Estas palabras, pronunciadas con el amor genuino de una madre que deseaba lo mejor para su hija, se convirtieron inadvertidamente en los cimientos de una filosofía que la alejaría para siempre de la verdadera salvación. Porque aunque es cierto que debemos esforzarnos por vivir rectamente, la Escritura enseña claramente que nuestros mejores esfuerzos morales son insuficientes para alcanzar la perfección que Dios requiere.
Durante sus años de escuela primaria, María se destacaba no solo por su rendimiento académico, sino por su comportamiento ejemplar. Los maestros la ponían como ejemplo ante otros estudiantes y los padres de sus compañeros de clase deseaban secretamente que sus propios hijos fueran tan obedientes, responsables y bien portados como ella. Nunca causó problemas disciplinarios, nunca fue enviada a la oficina del director, nunca participó en travesuras o actos de rebeldía juvenil. Esta conducta impecable, que era genuinamente admirable desde una perspectiva social y educativa, comenzó a alimentar en su corazón joven una sensación sutil pero peligrosa de superioridad moral. Sin darse cuenta conscientemente, María comenzó a desarrollar la creencia de que era diferente, mejor, más merecedora de aprobación que aquellos niños que se metían en problemas o mostraban comportamientos menos que perfectos. En la escuela secundaria, esta tendencia se intensificó. Mientras sus compañeros experimentaban con comportamientos riesgosos típicos de la adolescencia, algunos comenzaron a fumar, otros a mentir a sus padres sobre sus actividades. Algunos incluso se involucraron en pequeños hurtos en tiendas. María se mantuvo firmemente en el sendero de la rectitud moral. Estudió diligentemente, obedeció a sus padres sin cuestionamientos y evitó cualquier actividad que pudiera manchar su reputación inmaculada. Durante estos años formativos, varios de sus compañeros de clase comenzaron a asistir a grupos juveniles cristianos en diferentes iglesias de la ciudad. Las invitaciones llegaron múltiples veces. María, ¿por qué no vienes con nosotros esta noche? Van a hablar sobre el propósito de la vida y cómo encontrar la verdadera felicidad. Pero ella declinaba consistentemente estas invitaciones con una sonrisa educada pero firme. No necesito ir a la iglesia para ser una buena persona, solía responder con una confianza que impresionaba incluso a adultos. Mi comportamiento habla por sí mismo. Creo que si hay un Dios, Él debe estar más complacido con alguien que vive correctamente todos los días, que con alguien que va a la iglesia los domingos, pero luego se comporta mal durante la semana. Esta lógica, que parecía tan razonable y madura para una adolescente, revelaba ya la presencia de un orgullo espiritual que se convertiría en su perdición eterna. No comprendía que la verdadera fe cristiana no consiste en un comportamiento religioso superficial, sino en una relación transformadora con Jesucristo que produce genuina santidad desde adentro hacia afuera. Uno de sus compañeros de clase, un joven llamado Roberto, que había tenido problemas con drogas y pandillas, experimentó una conversión genuina durante su último año de secundaria. El cambio en él fue dramático y evidente para todos. Dejó las drogas, se alejó de las malas compañías, comenzó a estudiar seriamente y empezó a tratar a todos con una bondad y respeto que antes no poseía. Cuando Roberto intentó compartir con María lo que había ocurrido en su vida, explicándole cómo había encontrado perdón, propósito y nueva vida en Cristo, ella respondió con una mezcla de condescendencia benévola e incomprensión genuina. Me alegro mucho por ti, Roberto. Es maravilloso que hayas podido cambiar tu vida y dejar atrás todos esos problemas. Pero yo nunca he tenido esos problemas para empezar. No he necesitado ser rescatada de nada porque nunca me perdí. Esta respuesta, que en su mente representaba simple honestidad y autoconocimiento, revelaba la profundidad de su ceguera espiritual. No entendía que la salvación de Cristo no era sólo para aquellos que habían caído visiblemente en pecados evidentes, sino para toda la humanidad que había caído espiritualmente desde Adán. Como declara con claridad absoluta Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Sus años universitarios profundizaron y solidificaron estas convicciones. Decidió estudiar trabajo social, motivada por un deseo genuino de ayudar a otros y hacer una diferencia positiva en el mundo. Sus profesores, en su mayoría humanistas, seculares, con credenciales académicas impresionantes, reforzaron y validaron intelectualmente su filosofía de autosuficiencia moral. El doctor Hernández, su profesor favorito de ética social, solía decir en sus clases: la religión organizada ha sido históricamente una muleta para aquellos que no tienen la fortaleza moral o intelectual de enfrentar la vida por sí mismos. Las personas verdaderamente evolucionadas y maduras encuentran su brújula moral en la razón, la compasión humana natural y el deseo innato de crear una sociedad más justa, no en antiguos libros religiosos escritos por pastores nómadas ignorantes. Estas palabras resonaron profundamente en el corazón y la mente de María, proporcionándole no solo validación intelectual para sus creencias, sino también un marco filosófico sofisticado que hacía que su rechazo del cristianismo pareciera no solo razonable, sino superiormente inteligente y maduro. Se graduó summa cum laude, con una tesis sobre altruismo secular, moralidad sin fundamentos religiosos, que fue elogiada por el comité académico como una contribución significativa al pensamiento ético contemporáneo. Sin embargo, la Escritura advierte con sabiduría profética en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Toda la sabiduría humana, por más sofisticada y erudita que parezca, es fundamentalmente limitada, y a menudo conduce al error más grave cuando se trata de asuntos espirituales eternos. Su carrera profesional como trabajadora social le proporcionó múltiples oportunidades de poner en práctica su filosofía humanística. Trabajó incansablemente con familias en crisis, niños abandonados, ancianos solitarios y personas en situaciones de extrema pobreza. Su dedicación era genuina, su compasión auténtica y sus resultados profesionales excepcionales. Los colegas la respetaban profundamente, no solo por su competencia profesional, sino por su integridad moral inquebrantable. Nunca aceptó sobornos de familias adineradas que querían acelerar procesos de adopción. Jamás falsificó reportes para hacer su trabajo más fácil. Y siempre trató a cada cliente con dignidad y respeto, independientemente de su trasfondo social o económico. Su supervisor, el señor Mendoza, la describía como el tipo de profesional que restaura tu fe en la humanidad. Durante las evaluaciones anuales, consistentemente recibía las calificaciones más altas posibles, acompañadas de comentarios como: María representa lo mejor de nuestra profesión. Su combinación de competencia técnica y carácter moral la convierte en un modelo para todos nosotros. Estos reconocimientos alimentaban su convicción de que estaba en el camino correcto. Si estoy haciendo tanto bien en el mundo, reflexionaba mientras manejaba a casa, después de días particularmente satisfactorios en el trabajo, ¿cómo podría cualquier Dios estar descontento conmigo? Mis acciones demuestran que tengo un corazón bueno y una conciencia clara. Durante este periodo de su vida, tuvo varios encuentros significativos con cristianos genuinos que intentaron compartir el Evangelio con ella. Una de sus clientes, una señora mayor llamada Doña Carmen, que estaba luchando contra un cáncer terminal, irradiaba una paz y gozo inusuales a pesar de su situación desesperante. Cuando María le preguntó cómo podía mantener tal actitud positiva frente a una enfermedad tan devastadora y una situación económica tan precaria, Doña Carmen había respondido con una sonrisa
que parecía iluminar toda la habitación. Mi esperanza no está en este mundo, hijita querida. Sé que mi Redentor vive, y que aunque este cuerpo viejo pueda fallar y desmoronarse, mi alma está completamente segura en las manos amorosas de mi Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para pagar por todos mis pecados y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Pronto estaré en casa con Él. María había sentido una mezcla compleja de admiración genuina y perplejidad profunda. Admiraba tremendamente la fortaleza emocional y la paz interior de doña Carmen, pero no podía comprender por qué alguien tan obviamente buena, paciente y amorosa se consideraba a sí misma una pecadora necesitada de redención divina. Pero doña Carmen, había respondido María con sinceridad, usted es una de las personas más maravillosas que he conocido en mi trabajo. Es amable con todos, nunca se queja a pesar de sus dificultades y siempre está preocupada por el bienestar de otros antes que el suyo propio. ¿Por qué dice que necesita que sus pecados sean perdonados? ¿Qué pecados podría haber cometido alguien como usted? La anciana había tomado las manos de María con ternura, sus ojos brillando con una combinación de compasión y urgencia espiritual. ¡Ay, hijita preciosa! No se trata de ser mejor o peor que otros seres humanos. Todos, absolutamente todos nosotros, hemos quedado cortos de la perfección que Dios requiere. La diferencia no está en la cantidad o la gravedad de los pecados que hayamos cometido, sino en si hemos aceptado humildemente el perdón que Dios ofrece gratuitamente a través del sacrificio de su Hijo amado. Había citado entonces con voz temblorosa pero llena de convicción Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. También mencionó Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. María había escuchado educadamente, incluso había tomado notas profesionales sobre la conversación para incluir en el expediente de doña Carmen, pero internamente había rechazado completamente el mensaje. No podía. No quería aceptar que alguien como ella, que había dedicado su vida entera a ayudar a otros y a vivir moralmente, fuera considerada espiritualmente igual ante Dios que criminales, drogadictos o personas inmorales. Respeto profundamente su fe, doña Carmen. Había respondido con diplomacia profesional, y me alegro de que le proporcione tanta paz y fortaleza. Pero personalmente creo que Dios, si existe, debe juzgar a las personas por sus acciones, no por sus creencias religiosas, y estoy confiada de que mis acciones hablan bien de mi carácter. Doña Carmen había suspirado profundamente, sus ojos llenándose de lágrimas. Hijita, voy a orar por usted todos los días que me queden en esta tierra. Que Dios ablande su corazón y le permita ver que todos necesitamos un Salvador. Esta conversación había sido uno de los muchos intentos que Dios, en su misericordia infinita, había hecho para alcanzar el corazón endurecido de María. Pero ella había resistido cada uno de estos intentos divinos, prefiriendo confiar en su propia justicia antes que en la justicia perfecta de Cristo. Años más tarde, cuando doña Carmen falleció, María asistió al funeral más por obligación profesional que por dolor personal genuino. Sin embargo, se sorprendió por la atmósfera del servicio. A pesar de que se trataba de un funeral, había una sensación tangible de esperanza, incluso de celebración. Los familiares y amigos de doña Carmen hablaban no solo de la vida que había terminado, sino de la vida eterna que había comenzado. El pastor que dirigió el servicio habló sobre la seguridad de la salvación que doña Carmen había poseído, no basada en sus obras buenas, aunque había tenido muchas, sino basada
en su fe en Cristo. Citó Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. María escuchó todo el servicio con interés profesional, incluso tomó notas mentales sobre cómo diferentes culturas y creencias lidian con la pérdida y el duelo. Pero el mensaje central del Evangelio rebotó en su corazón como agua en una superficie impermeable. Su orgullo espiritual se había endurecido hasta convertirse en una barrera aparentemente impenetrable. Después del funeral, mientras manejaba de regreso a su oficina, María reflexionó sobre la experiencia. Es interesante, pensó, cómo la religión puede proporcionar consuelo a las personas en momentos difíciles. Supongo que tiene su utilidad psicológica para aquellos que la necesitan, pero yo encuentro mi paz y propósito en el trabajo que hago y en la vida que vivo. Esta reflexión revelaba la profundidad de su incomprensión espiritual. Reducía el cristianismo a una mera herramienta psicológica de afrontamiento, en lugar de reconocerlo como la verdad objetiva sobre la condición humana y la provisión divina para esa condición. Sus años de mediana edad transcurrieron en una rutina satisfactoria de trabajo significativo, relaciones saludables y contribuciones comunitarias constantes. Se había casado con un hombre que compartía sus valores humanísticos y juntos habían criado 2 hijos que reflejaban los principios morales que ambos padres consideraban fundamentales. Su esposo, Carlos, era ingeniero civil, un hombre práctico y racional que compartía completamente la filosofía secular de María. Juntos habían creado un hogar donde los valores se basaban en la razón, la compasión humana y el deseo de contribuir positivamente a la sociedad. Nunca habían sentido la necesidad de introducir elementos religiosos en la educación de sus hijos. Queremos que nuestros niños aprendan a pensar por sí mismos, solían decir a otros padres. Les enseñamos a ser buenos porque es lo correcto. No, porque teman castigo divino o esperen recompensas celestiales. Creemos que la moralidad basada en la razón y la empatía es más sólida y genuina que la moralidad basada en mandamientos religiosos. Sus hijos, efectivamente, crecieron para convertirse en adultos responsables y moralmente conscientes. El mayor se convirtió en médico pediatra, dedicando su vida a cuidar niños enfermos. La menor se hizo profesora de educación especial, trabajando con niños con discapacidades. Ambos habían heredado la responsabilidad social de sus padres y vivían vidas que, según todos los estándares externos, eran ejemplares. Este éxito en la crianza de sus hijos reforzó aún más la convicción de María de que su filosofía de vida era correcta. Mira los frutos, se decía a sí misma con satisfacción justificada. Hemos criado 2 seres humanos que están haciendo una diferencia positiva en el mundo. No necesitamos religión para producir ciudadanos buenos y contributivos. Sin embargo, Jesús había advertido en Mateo 7, 17, 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Aunque María interpretaba los buenos frutos en términos puramente sociales y morales, la Escritura habla de frutos espirituales que solo pueden crecer en corazones regenerados por el Espíritu Santo. Durante estos años, María había continuado encontrándose ocasionalmente con cristianos genuinos que intentaban compartir el Evangelio con ella. Un compañero de trabajo que se había convertido después de una crisis matrimonial había tratado repetidamente de explicarle la diferencia entre religión y relación personal con Cristo. María le había dicho durante un almuerzo:
admiro tremendamente tu carácter y tu dedicación al trabajo que hacemos. Pero quiero que sepas que hay una diferencia entre vivir moralmente y ser espiritualmente regenerado. La Biblia enseña que podemos hacer todas las obras buenas del mundo, pero si no hemos nacido de nuevo espiritualmente, seguimos estando separados de Dios. Había citado Juan 3:3, donde Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También mencionó 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. María había respondido con su típica mezcla de respeto superficial y rechazo fundamental. Aprecio tu preocupación, Jorge, y me alegro de que hayas encontrado algo que te dé sentido y propósito. Pero yo he encontrado mi sentido y propósito en el servicio a otros y en vivir según mi conciencia. No siento que me falte nada espiritualmente. Esta respuesta había entristecido profundamente a Jorge, quien había comenzado a orar regularmente por la salvación de María. Pero ella continuó resistiendo todos los intentos de alcanzar su corazón con la verdad del Evangelio. A medida que entraba en sus años de vejez, María había comenzado a involucrarse aún más profundamente en obras de caridad y servicio comunitario. Donaba regularmente una porción significativa de sus ingresos a organizaciones benéficas, voluntariaba varios días por semana en un comedor popular local y había establecido una beca universitaria para estudiantes de bajos recursos que deseaban estudiar trabajo social. Sus contribuciones a la comunidad fueron reconocidas múltiples veces. Recibió premios de la Cámara de Comercio Local, fue honrada por el alcalde como Ciudadana del Año, y varias organizaciones benéficas la nombraron como voluntaria ejemplar. Los periódicos locales escribieron artículos elogiosos sobre su trabajo, describiéndola como un ejemplo brillante de lo que significa vivir una vida de servicio. En una ocasión particularmente memorable, durante una cena benéfica donde fue honrada por su generosidad y dedicación, María pronunció un discurso que resumía perfectamente su filosofía de vida. Mis queridos amigos, estoy profundamente agradecida por este reconocimiento, pero quiero que sepan que no hago lo que hago buscando recompensas o reconocimientos. Lo hago porque creo firmemente que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad moral de hacer de este mundo un lugar mejor para las generaciones futuras. No necesitamos promesas de recompensas celestiales para motivarnos a ayudar a nuestros semejantes. La satisfacción profunda de saber que hemos aliviado el sufrimiento de otro ser humano es recompensa más que suficiente, continuó. He vivido mi vida guiada por principios simples pero poderosos. Tratar a otros como me gustaría ser tratada. Usar mis recursos y talentos para beneficiar a quienes tienen menos oportunidades y mantener siempre la integridad en todas mis relaciones y actividades. Creo que si más personas vivieran según estos principios básicos de decencia humana, podríamos resolver la mayoría de los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Sus palabras fueron recibidas con una ovación de pie prolongada. Los asistentes, muchos de ellos personas exitosas y moralmente conscientes como ella, encontraron en su mensaje una validación poderosa de sus propias creencias y estilos de vida. El discurso fue posteriormente publicado en el periódico local y ampliamente compartido en redes sociales como un ejemplo de sabiduría práctica para vivir una vida significativa. Sin embargo, María había articulado perfectamente la esencia del humanismo secular, la creencia de que los seres humanos pueden ser moralmente buenos, espiritualmente completos y eternamente seguros sin ninguna referencia a Dios, sin reconocimiento de pecado y sin necesidad de salvación divina.
Esta perspectiva, aunque admirable en muchos aspectos prácticos y sociales, ignora completamente la verdad fundamental revelada en las Escrituras sobre la condición humana y la provisión divina para esa condición. Jesús mismo había declarado en Juan 15:5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Incluso las obras más nobles y altruistas, cuando están desconectadas de su fuente divina, carecen del valor eterno que solo Dios puede otorgar. No porque las obras en sí sean malas, de hecho, aliviar el sufrimiento humano refleja el corazón compasivo de Dios, sino porque no pueden, por su propia naturaleza, salvar el alma humana del juicio divino que todos merecemos. En los últimos años de su vida, después de jubilarse de su trabajo formal, María había comenzado a reflexionar más profundamente sobre temas de mortalidad, legado y lo que podría existir más allá de la muerte. Sin embargo, incluso estas reflexiones habían sido filtradas consistentemente a través de su cosmovisión fundamentalmente autosuficiente. Si hay algún tipo de juicio después de la muerte, solía pensar mientras paseaba por el parque donde había comenzado a caminar regularmente para mantener su salud, seguramente cualquier ser supremo que pueda existir valorará más las acciones concretas que las creencias abstractas. He vivido una vida de servicio, he aliviado sufrimiento, he contribuido positivamente a mi comunidad. Si eso no es suficiente para ganarme un lugar en cualquier paraíso que pueda existir, entonces no entiendo qué tipo de Dios sería ese. Estas reflexiones revelaban su incomprensión fundamental de la naturaleza de Dios y de la salvación. No comprendía que Dios, siendo perfectamente santo y justo, no puede simplemente pasar por alto el pecado, incluso el pecado aparentemente menor del orgullo y la autosuficiencia espiritual. Su justicia perfecta demanda perfección absoluta, pero su amor infinito ha provisto la solución a través del sacrificio perfecta de Cristo, como está escrito en Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no puede comprometer su santidad aceptando algo menos que la perfección moral absoluta, pero, en su amor, ha provisto esa perfección a través de la justicia imputada de Cristo para todos los que creen. Durante sus últimos años, María tuvo varios encuentros más con el Evangelio, cada uno de ellos una oportunidad divina final para que reconociera su necesidad de salvación. Su sobrina predilecta, una joven brillante que había encontrado la fe en Cristo durante sus años universitarios, había intentado en múltiples ocasiones hablar con ella sobre asuntos espirituales. Patricia había regresado a casa después de graduarse de la universidad con una transformación evidente en su vida. Había estudiado biología con la intención de seguir una carrera en investigación médica, pero su encuentro con Cristo había reorientado no solo sus prioridades espirituales, sino también sus ambiciones profesionales. Decidió usar su educación científica para servir como misionera médica en países en desarrollo. La primera vez que Patricia intentó hablar con María sobre su fe, lo hizo con la torpeza entusiasta típica de un nuevo creyente. Tía María, le había dicho con ojos brillantes de emoción, tienes que escuchar lo que me ha pasado. He encontrado a Jesús y mi vida nunca ha tenido tanto sentido y propósito. María había sonreído con el afecto tolerante que se reserva para los familiares jóvenes que están pasando por fases temporales. Me alegro de que hayas encontrado algo que te haga feliz, querida, había respondido. Pero recuerda que has tenido sentido y propósito durante toda tu vida. Siempre has sido una joven bondadosa y con metas claras. Pero tía,
No es solo sobre ser feliz o tener propósito, había insistido Patricia. Es sobre entender quién soy realmente ante Dios y cómo puedo tener una relación personal con Él. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados de Dios, pero que Él nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros para que podamos ser perdonados y tener vida eterna. María había escuchado pacientemente, pero su respuesta reveló la profundidad de su resistencia espiritual. Patricia, cariño, aprecio tu entusiasmo, pero creo que estás sobresimplificando las cosas. La vida es más compleja que las fórmulas religiosas simples. He vivido lo suficiente para saber que las personas buenas vienen en todas las formas y creencias. Lo que importa son nuestras acciones, no nuestras creencias religiosas particulares. A medida que Patricia maduraba en su fe y se educaba más profundamente en doctrina cristiana, sus intentos de alcanzar a su tía se volvieron más sofisticados y bíblicamente fundamentados. Durante las reuniones familiares encontraba oportunidades para hablar sobre la diferencia entre religión y fe genuina, sobre la gracia versus las obras, sobre la necesidad universal de salvación. En una conversación particularmente memorable durante una cena navideña familiar, Patricia había citado Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También había mencionado Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.